En la experiencia de Israel, uno de los hombres más grandes de su estructura religiosa y de pensamiento, uno de los líderes del conocimiento de Dios y maestro del pueblo, reconocido, fue el profeta Elías. Moisés y Elías pertenecen a una época del desarrollo de Israel que está enfrentando dos épocas distintas, enfrentando las experiencias de un crecimiento de las posibilidades de la fe a través del desarrollo de la vida de esos hombres. Moisés es el hombre encargado de conducir a Israel en su salida de Egipto, en un recorrido buscando la tierra prometida. Y es sorprendente el avance espiritual de este hombre, ¿no? Él está en Egipto, es educado en Egipto, en lo que decía esta mañana. Esa educación no es educación de profundidad, es de superficie, es extensa. Imagínense ustedes, educado con la educación de los príncipes de una de las potencias del mundo de aquel entonces. ¿Se imagina el nivel de formación para la época? Moisés recibió la mejor educación del mundo en aquel tiempo. Y uno entiende que es una preparación para ser un príncipe de Egipto. Esa es la idea. De modo que un hebreo resulta preparándose con los príncipes de Egipto, demostrando que Dios le da a los suyos, a su pueblo, una posibilidad de guía con lo mejor que podía darse en aquel entonces, preparando su líder. Pero Moisés no era un hombre hebreo de profundidad. De hecho, da la impresión de que por su formación, la sensibilidad que tuvo a favor del pueblo, de su pueblo, el pueblo hebreo, era la incomodidad que le producía su formación como egipcio y viendo el desprecio que recibían los suyos. Y entonces eso lo envalentonó y lo metió en problemas por los cuales tuvo que salir huyendo. ¿Ve? Salió huyendo de Egipto y cayó en la tierra de los madianitas, un pueblo que sí conocía a Dios. Los antepasados de Moisés y los antepasados de Israel, los grandes patriarcas, conocieron a Dios y tuvieron experiencias con Dios, pero más de 400 años en Egipto, bajo la influencia de una sociedad educada en el espíritu del poder de los egipcios, con unas mentalidades, hermanos míos, pues
en nada comparable con la sencilla y humilde estructura espiritual de los patriarcas de Israel, pues ellos perdieron todo eso y terminaron perdiendo cualquier capacidad para tener encuentros en lo mínimo válidos con su Dios. Ellos no conocían a Dios, ellos conocían más de las creencias egipcias que de los principios patriarcales que se habían desarrollado en la formación de su pueblo. Llegó Moisés a la tierra de los madianitas y se enamoró de la hija de un sacerdote madianita, de Jetro, una morenaza. De hecho, ese era el inconveniente de Moisés para regresar a Egipto casado con una mujer negra, casado con una mujer negra. La dificultad que tendría para ser aceptado, y por esa razón Dios le impide ir con ella. Y recuerden ustedes la historia de cómo ella le corta el prepucio a su hijo delante de Moisés para despedirlo, y se lo tira a Moisés y le dice: recuerda que tú eres mi marido de sangre. Es decir, lo hizo con juramento frente a la circuncisión del hijo, al prepucio del hijo. Es decir, si me vas a ser infiel, agárrate de atrás, porque mi tribu te va a buscar donde quiera que estés. Ese es un pacto de sangre, ¿no? Eso fue lo que ella le dijo. Tú me eres marido, y marido de sangre. No te vayas a dar las libertades en Egipto, porque mi pueblo tiene derecho a vengar mi dignidad. ¿Ya? ¿Les gustaría que esas cosas estuvieran vigentes todavía? ¿Ah? ¿Qué dicen las hermanas? ¿Y qué dicen los hermanos? No. Bueno, el punto es que Moisés comienza a vivir las poderosas, bienvenidos, las poderosas experiencias de la profundización de su vida, ¿ya?, a través de el trabajo a que fue sometido por su suegro. Se convirtió en pastor de ovejas, un egresado de la Universidad de Egipto, ahora con cayado en mano pastoreando ovejas, al lado de la mujer, al lado de toda una tribu. Y a él le decían que ese monte que estaba allí cerca, el monte Oreb, era un monte sagrado, era un monte santo, porque allí se manifestaba Dios. De hecho, debieron picarle la curiosidad a Moisés, ¿ya?, porque él, de todas formas, estaba redescubriendo al Dios de sus antepasados. Pero era información que nunca podía ir más allá por la estructura mental de Moisés y porque él no tenía oportunidad para recibir los mensajes de ese Dios, porque su formación superficial, su estructura intelectual y no espiritual,
no se lo permitía. Jetro se convirtió en el guía espiritual del guía espiritual de Israel. Es escandaloso. Le dio formación espiritual. La formación que él no tenía, que él no había recibido, se la dio un sacerdote madianita. Moisés comenzó a ahondar en su visión espiritual, en su forma de entender la vida desde lo espiritual. Él era un estadista, fue formado como estadista, pero él no fue formado como un hombre de valores profundos, de convicciones espirituales. Y Dios le dio las dos universidades a Moisés. La de Egipto, y de hecho se mostró un gran estadista guiando al pueblo, y la de la formación de los pastores seminómadas de la zona del Sinaí, de toda esa zona, de la península del Sinaí, donde creció el pueblo madianita y donde debió desarrollarse muchos de los aspectos de la fe de los patriarcas del pueblo hebreo. La sabiduría de Dios es incomparable, hermanos míos. Moisés, con el paso del tiempo, llegó a sentir un inmenso deseo de conocer al Dios de la montaña. Y una vez que pastoreaba las ovejas y estaba en la zona, fue tocado por una experiencia, una visión. Piensen ustedes que todos estos personajes son tocados así, son afectados así. Ya tenía hondura suficiente, estructura de conciencia. Por tanto, él ya tenía capacidad para reaccionar ante un llamado espiritual. Y el llamado lo hizo Dios no de manera intelectual de entrada, sino picándole la curiosidad a un hombre que había sido educado para analizar concienzudamente los detalles. Y se le mostró en la visión una zarza, un chamizo, un arbusto de esos chamizos del desierto, que con solo encenderlos se quema, en par patadas se quema. Y sucede que ese chamizo estaba ardiendo y no se quemaba. Pues para él era una cosa escandalosa, digámoslo así, con una curiosidad científica. Cualquiera se pregunta, ¿cómo así que esas llamas que arden no tienen capacidad para quemar el chamizo? ¿Qué chamizo es ese? ¿O qué tipo de llamas son estas? Y se fue acercando para descubrir el misterio. Fíjense cómo Dios se le revela a la inteligencia de alguien en función de sus habilidades. Se fue acercando para ver por qué las cosas se daban así. Y cuando escucha una voz, ya, y entonces nosotros decimos, ¿dónde estaba Dios? ¿Desde dónde le estaba hablando? Le estaba hablando desde el interior de él. Escucha una voz que le dice, Moisés, detente. Yo quiero que tengas presente que el lugar que estás pisando es lugar santo y por eso te exijo que desnudes tus pies. Quita las sandalias de tus pies, ya, porque estás en un lugar sagrado. Descubrió Moisés que lo sagrado no eran los pomposos templos en Egipto, no eran esas construcciones que daban la impresión de lo sublime por la grandeza.
por lo incomparable que lo sagrado estaba en medio de la naturaleza, en las condiciones de un ambiente físico, porque eran las condiciones escogidas por Dios para revelárseles. Estaba revelándosele no al estadista, sino al pastor de ovejas, porque él tenía que hacer el trabajo como pastor para guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Y entonces estaba dándole el soporte a su nueva formación. De esa manera, dejándole ver que lo de él era distinto, muy particular, y que solo podía entenderlo él en esa condición de estructura superior que estaba alcanzando. Maravilloso, hermanos míos. Cuando Moisés regresa a Egipto, es otro hombre, totalmente distinto, es un hombre espiritual. Moisés es un hombre con una sensibilidad hacia lo de Dios enorme, porque está escuchando a Dios continuamente, y cuando habla con los suyos lo miran y dicen, ¿qué le está pasando? ¿De qué habla? Y les dice él, es que me encontré con el Dios de nuestros padres, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él me ha enviado para que los libere a ustedes y para que les dé la oportunidad de que ustedes vayan a un lugar donde tengan libertad para honrarlo, para rendirle culto. Hermanos míos, eso era una cosa difícil para ellos, porque ellos no tenían cabeza para asimilar ese tipo de situaciones o de razones, de argumentos. Entonces Dios entendió que a ellos debía trabajarlos a partir de sucesos escandalosos, de sucesos extraordinarios, de sucesos que los pusieran alerta, contrastando la experiencia de ellos bajo el poder de los egipcios sometidos a esa servidumbre, y entendiendo a Faraón de Egipto como una divinidad, y entendiendo la grandeza del imperio como una cosa sublime ante la cual tenían que agachar su cabeza. Dios tenía que revelarse a ellos y decirles, yo soy más grande que Egipto, y si ustedes me dan la oportunidad, yo los guío a convertirlos a ustedes en un pueblo más grande que Egipto. Aleluya. Hermanos míos, todo sirvió para que el pueblo reaccionara emocionalmente, para que el pueblo reaccionara impresionado y se estimulara, se entusiasmara. Pero todavía el pueblo no daba medida. El pueblo no podía escuchar lo que Moisés oía. El pueblo no podía entender lo que de fondo había. Y el pueblo todavía estaba bajo el poder de toda esa fuerza de servidumbre donde había vivido por más de 400 años. Entonces, hermanos míos, por favor, Moisés es un hombre muy distinto de su pueblo, y solo se necesitaba uno para que Dios comenzara a hacer su obra salvadora. No había uno solo que le diera la medida. No había uno solo que hubiera tenido una mínima experiencia con Dios. Y sin embargo, con uno solo, Dios salvó una nación. ¿Ya? Con uno solo que tuviera la sensibilidad suficiente, la estructura y la madurez suficiente para escuchar a Dios, para dejarse impactar por Dios, para entender los movimientos que debía hacer en el día a día de ese trajinar
un trajinar angustioso, un trajinar difícil por un desierto, donde para formar un pueblo y darle profundidad de estructura, Dios los mantuvo 40 años, caminando por un desierto, y nosotros decimos es un castigo, es una escuela. Eso no es castigo, es una escuela, es un proceso de formación, es una forma de abandonar las condiciones de un pueblo que se enseñó a ser esclavo y darle en el desierto, en medio de la escasez, en medio de las limitaciones, darle la formación de un pueblo libre a través del crecimiento espiritual. Y si ustedes van entendiendo la razón de ese programa, descubrirán que para Dios es prioritario el crecimiento hacia las experiencias espirituales, es decir, la profundización de un pueblo o de una persona antes que simplemente la persona y el pueblo tenga manifestaciones emocionales, religiosas muy bonitas, pero no tenga con qué sostenerse. Nosotros vivimos épocas donde la religión es una cosa que toca emociones, ¿ya? Es un desborde emocional, poca profundidad. El púlpito se volvió un lugar de arengas. Desde el púlpito se arenga a la gente, se estimula y se hace que el pueblo exprese sus emociones. Pero un pueblo que no profundiza no tiene futuro. Un pueblo que no tiene sensibilidad para escuchar a Dios en los momentos críticos de la vida no tiene mañana. Una persona que simplemente vive la satisfacción de las cosas buenas que le están pasando y no se prepara en ninguna forma a desarrollar sensibilidad para interpretar la vida en los momentos críticos. Hermanos, los momentos buenos no duran siempre y llegan las situaciones duras de la vida en donde si no tenemos cómo escuchar la voz que nos guíe en ese momento difícil, estamos al borde del desfallecimiento y de la destrucción. ¿Me están oyendo bien, hermanos míos? A mí, ¿de qué me sirve ponerlos a ustedes a emocionarse, a saltar de emoción, a desbordarse y terminar un culto alegres y festivos, si mañana, cuando estén viviendo una crisis, no tengan arrestos para poder responderle a la vida y poder entender lo que Dios les quiere decir en ese momento difícil, porque tienen una profundidad espiritual tal que escuchan claro la voz de Dios en esa época y entienden que no es para tragedia, sino para bendición. Gloria a Dios. Vean ustedes que Moisés no contaba con ese pueblo. A pulso, por el poder de Dios, lo guió. ¿Ya? Cuando llegó al monte Oreb, de donde él había salido, de hecho, le dejó ver a Séfora, a su esposa, que no le había sido infiel. Y se juntó con su esposa y Dios comenzó a tratar ese pueblo y a darle formación social. Y no tuvo con quién más contar sino con Moisés. Moisés tenía que subir al monte a hablar con Dios. Dios le dio la ley a Moisés, ley para Israel. Y en el tiempo que Moisés estuvo en el monte, los israelitas demostraron que no tenían con qué sostenerse. Tanto que aún eran ignorantes de Dios no sabían gran cosa.
Y cuando Moisés estaba en el monte, entonces ellos le pidieron a Aarón, le dijeron: Aarón, necesitamos una figura visible, una figura al alcance nuestro que nos permita rendir culto. Porque el varón Moisés, se fue y parece que no va a regresar. Y nosotros necesitamos algo que nos sostenga. Entonces, ellos les pareció fácil construir un becerro, ¿ya? Una figura icónica de su actividad, su formación primitiva de pastores. Construyeron un becerro. Parece que la construcción fue un becerro de madera que cubrieron de oro, ¿ya? Y lo colocaron en un lugar especial, hicieron fiesta ese día y ellos expresaban: este es Jehová, el que nos sacó de Egipto. Ellos necesitaban una cosa visible para poder, una cosa que les dijera algo, que les representara algo. Un becerro de oro les representa todo lo que significa ganancia para ellos. Moisés muy feliz hablando con Dios en sus alturas espirituales, y el pueblo acá en descomposición, haciendo una bacanal prácticamente, una fiesta, una celebración vulgar para rendirle culto al Dios que los estaba salvando. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, no te demores mucho, porque tu pueblo allá se volvió loco, tu pueblo se desubicó. De hecho, no se podía esperar otra cosa, entiendan. Y esa es de las cosas en las que uno, en el liderazgo espiritual, uno no se debe engañar. Si tiene en la congregación personas que no hacen trabajo serio para profundizar su experiencia y desarrollar sensibilidad espiritual, por mucho discurso que se le dé, a pesar de que sean muy claras las cosas que se le diga, hermanos míos, ese pueblo no va a tener con qué. Porque un pueblo no se sostiene de religión. Una comunidad no se nutre de acciones religiosas. Necesita vivir ese tipo de desarrollo interior donde la realidad de Dios sea una manifestación continua, que en situaciones particulares, las de cada quien, sean territorios en los que Dios pueda hablar y hablarle a cada quien según su necesidad y desarrollar en ellos una particular relación al punto de que cada uno llegue a conocer a Dios en su experiencia personal, en su vivencia personal. Eso es lo que da seguridad. Cuando una persona ya comienza a vivir ese tipo de cosas, uno dice: lo suelto, porque ese ya no se pierde. ¿Y por qué no se pierde? Porque ya Dios va allí, Dios va entronizado en esa vida y la voz de Dios se está escuchando dentro de ese ser que ha profundizado enormemente su experiencia. Aleluya. Hay cosas en donde uno dice, hablando de gran parte del pueblo, uno dice: Señor, guárdanos, que no nos vayan a suceder determinadas cosas feas, porque mucha gente se nos va a perder. ¿Y por qué? Porque no tienen con qué. Y uno entiende eso. No tienen con qué. No tienen profundidad, no tienen estructura. Y por eso la ley tiene cierta medida. La ley de Moisés tiene cierta medida, cierta estructura para un pueblo elemental. La ley, como está escrita en Éxodo
en Éxodo 20, el Decálogo, y todas las normas que están en los textos del Pentateuco, hermanos míos, es muy primitiva, ¿ya? Con cosas que con el paso del tiempo fueron reelaboradas, muy reelaboradas en los mismos textos, porque los textos, hermanos, los textos no se escribieron en la época que ellos narran, los textos se escribieron después. Muchos de los escritos de esos textos son primitivos, pero la mayoría fueron reelaborados en tiempos en que el texto se comenzó a escribir, y eso fue aproximadamente unos 200, 300 años después de Moisés, en la época del reino de Salomón, de David Salomón, y ya hay más elaboración, ya hay mucha más elaboración. Y por eso a través de los profetas va apareciendo una visión nueva, más profunda. La religión tiene que irse transformando o perece. ¿Por qué? Porque la demanda de la humanidad va cambiando, porque la humanidad va adquiriendo sensibilidades que necesitan claridades nuevas. Una religión que nos esté sosteniendo con argumentos y prácticas del siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, hermanos míos, es una religión obsoleta. Ya no dice mucho, hay que cambiarla, pero no cambiar por cambiar religión, sino renovarla en las experiencias de los hombres de Dios que hoy están escuchando a Dios hablar las claridades que Dios está diciendo. Elías fue otro gran hombre, un profeta. Vivió mucho tiempo después de Moisés. Pero Elías era un hombre con un ministerio impresionante, un ministerio de impresiones. Hacía cosas que llamaban la atención y emocionaba, ¿ya? Grandes prodigios. ¿Recuerdan el encuentro que tuvo él con los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo? Él siente que Israel se está yendo detrás de una religión falsa con unas prácticas religiosas muy agradables, muy cómodas, muy evasivas. Por ejemplo, eran cultos de desbordes sexuales, de manejos de prostitución sagrada. Sacerdotes y sacerdotisas eran prostitutos que se prestaban con fines económicos para que los creyentes, el pueblo, asistiendo a esas ceremonias, ellos tuvieran oportunidad de acceder carnalmente en un ambiente de pretexto religioso, ¿ya? Una prostitución religiosa, costosa, eso sí, pero agradable. Si buscar a Dios significa eso, pues busquemos ese Dios. Y se cambiaron de religión, guiados por la esposa del rey Acab, ¿no? El rey era un hombre sin pantalones, en esa época no se usaban, pero es la idea. Era un hombre sin pantalones a quien esa señora, una princesa, una princesa de un lugar vecino, de un pueblo vecino, ¿cómo se llama? De los fenicios, pues de los que después fueron los fenicios. Una princesa de esas, con sus creencias paganas, fue la esposa de Acab, y Acab le permitió todo. Y el pueblo iba detrás de esas creencias con una facilidad enorme, es decir,
Dios iba a perder vigencia en Israel. Y Elías dijo, eso no puede pasar, de modo que si todos los profetas de esos dioses, y él en representación de Jehová, citó al pueblo en una planicie del Monte Carmelo, y entonces dijo, bueno, vamos a colocar 2 lugares de sacrificios, uno para los sacerdotes de Baal y otros para mí que soy sacerdote de Dios. Coloquemos animales en esos altares. El Dios que responda con fuego es el Dios. Hermanos míos, y los sacerdotes de Baal estuvieron hasta el mediodía, casi hasta la tarde, gritando, saltando, haciendo cosas para sugestionar al pueblo y esperar que el sacrificio se quemara. Y eso no pasó. Elías se burlaba, ¿no? Debe ser que el Dios de ustedes está durmiendo. No lo han despertado. O estará haciendo un viaje y no los está escuchando. Entonces pasó Elías. Ese espíritu de impresionar, ¿no? Piensen ustedes que es un ministerio, el de querer impresionar. Les dijo, hizo una zanja, les dijo, échenle agua a esa zanja. Luego dijo, échenle mucha agua a la madera sobre el cual está el animal sacrificado. Echen agua, y echaron, eso quedó empapado en agua. Como para decir, es muy difícil que el fuego queme esto. Hermanos, y comenzó a orar Elías y cayó fuego del cielo y quemó todo ese sacrificio, esa madera se volvió ceniza. Y todo Israel emocionado diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías se sintió triunfador, Elías se sintió el que había logrado volver a Israel a las lides, a los territorios del Señor. Eso fue un día. Al día siguiente, la reina esa estaba buscando a Elías para matarlo. ¿Ya? Elías descubrió que el pueblo que tan emocionado había confesado la grandeza del Dios Jehová, ahora habían vuelto a la incertidumbre, porque él les decía, ustedes hasta cuándo van a estar saltando entre 2 pensamientos, si Jehová es Dios, síganlo, si Baal es Dios, síganlo, pero no sean así. Volvieron ellos a lo mismo. Y entró Elías en crisis. Esa es de las cosas de la Biblia que a mí me sorprende ver cómo la frustración de un hombre limpio, un hombre de Dios, produjo un desmoronamiento total a tal extremo que estaba asustadísimo pensando que esa mujer Bexabel, ¿sí? Jezabel, era la esposa de, ya me enredé, Jezabel la iba a matar, huyéndole a esa señora, el profeta de Dios que había acabado con los sacerdotes de Baal, lo que es una crisis interna. Y lo que es no tener suficiente profundidad, el hombre de Dios, que había hecho cosas extraordinarias como profeta, no tener suficiente profundidad para replantearse su vida y para como recrearse y poder seguir en la lucha tratando de rescatar un pueblo perdido. No, él le dijo a Dios, Señor, yo quiero morirme. Miren ustedes que un hombre de Dios puede llegar al borde del suicidio. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Puede llegar al borde del suicidio cuando no se tiene suficiente profundidad para interpretar momentos, para escuchar la voz de Dios que desde adentro le diga, no le hagas caso a eso, que eso no es tan importante. Estoy contigo, no estás solo. No. Cuando no somos tan profundos, podemos ser las mejores personas del mundo que en par patadas nos desmoronamos y
nos desplomamos. Elías se escondió en una cueva huyendo por el desierto de Jezabel. Y la Biblia dice que Dios tuvo que alimentarlo. Y entonces Elías entendió que debía regresar al monte original donde se formó Moisés. Él debía ir allá y reencontrarse con Dios. Necesitaba profundizar su experiencia, renovarla. ¡Aleluya! Y qué inteligente. Y llegó al monte Horeb y descubrió que la sola llegada le había abierto un nivel de profundidad mayor, porque se encontró en un territorio sublime que le despertó una sensibilidad por él no conocida. Aleluya. Eso es crecimiento espiritual, hermanos. El que usted necesita a veces, el que yo necesito. A veces nuestra vida es tan rutinaria porque las cosas no cambian, que nosotros no entendemos que eso es peligroso, peligrosísimo. Porque nosotros debemos estar preparándonos todo el tiempo para demandas más grandes. Y lo sorprendente es que la experiencia de Elías lo llevó a tal nivel de profundidad que se dio cuenta que su ministerio había sido un ministerio superficial. Y entonces salió al encuentro de Dios, o el encuentro con Dios. Y se encontró viviendo las experiencias de su viejo ministerio. Vino, dice la Biblia, que vino un viento recio que quebraba los árboles, destruía todo. Venía ese viento recio y Elías en su profundidad descubrió que Dios no estaba allí. En el viento recio Dios no estaba. Cuando antes el viento recio era su experiencia de Dios y era lo que él usaba para impresionar. Y eso fue lo que se usó para impresionar a Israel, porque no había otra cosa que hacer cuando Moisés llegó a Horeb la primera vez. Ese monte temblaba y caían rayos y había una tempestad terrible y eso los asustó. Y tuvieron reverencia ante Dios porque los asustó el fenómeno, pero no tenían profundidad para escuchar a Dios en medio de esa experiencia. Elías está viviendo eso y dice, aquí no está Dios. Dios está demandando algo más grande. Luego vino, ¿qué siguió? El terremoto. Imagínense quién ante el terremoto no sale a la calle y le dice al Señor, Señor, perdóname, Señor, sálvame, Señor, líbrame. Eso hacemos en el terremoto. La gente sale corriendo y grita, Señor, Señor, sálvame, perdóname, Señor, ayúdame. Eso hacemos. Y era un terremoto terrible y Elías descubrió que el terremoto no tenía nada. En el terremoto no estaba Jehová. Y luego vino el fuego último. Lo último en Guarachas que había en el trabajo de Elías era un fuego que quemó un sacrificio, impresionó a todo el mundo. Pero llegó el fuego y ahora la sensibilidad de Elías le deja ver, oiga, yo tan elemental. Antes yo me sentía la machera, ahora veo que con todo y fuego lo de Dios reclama más. Dios no está aquí. Aleluya. ¿Van captando, hermanos míos? Profundización espiritual. Y luego dice la Biblia que vino, ¿qué? Un siervo suave y apacible. Traducción. Los escritores dicen, esa no es la traducción. ¿Por qué? Lo que pasa es que les queda difícil aceptar una idea que es absurda. El texto dice es un silencio
apacible y delicado. No es un silbo, es un silencio. Pasó la tempestad, pasó el terremoto, todo eso ruge, pasó el fuego. Y ahora es silencio. Y se dio cuenta que en ese silencio estaba Dios. Que la realidad de Dios no son fenómenos naturales, no son sucesos cósmicos. El verdadero poder de Dios es una experiencia profunda en el silencio. ¿Ya? Cuando se escribe la canción esta, Los sonidos del silencio, ¿sí? Es genial, ¿no? La canción es genial, muy interesante, es de las composiciones mejor establecidas o hechas para enfrentar las creencias culturales frente a las grandes demandas del hombre profundo, del hombre en su interior. Es una canción extraordinaria, solo que la canción nadie la mira en su contenido de fondo. Cuando alguien habló de los sonidos del silencio, se entendió una genialidad, y la genialidad viene del Antiguo Testamento. ¿Ya? La voz que se escuchó fue la voz del silencio. Habló el silencio. Se necesitó que Elías silenciara su sensibilidad y dejara de estar escuchando los ruidos del mundo común, los intereses de la cultura de la época, la preocupación por la idea religiosa vigente y el trabajo malicioso de una religión como la religión de los Baales. Que Elías fuera capaz de silenciar todo eso para darse cuenta que detrás de todo ese ruido estaba la voz de Dios que habla en el silencio. Gloria a Dios. Es experiencia de fondo, no de expresiones externas. No es eso de que a usted lo tocan y lo tumban. Eso no es impresión. Impresión es que usted escuche dentro de usted la voz de Dios que le habla y lo invita a que lo escuche, a que cambie los patrones de su vida, a que replantee situaciones muy concretas de su existencia, que le hable de su experiencia, de la suya, que le hable de su vida, porque ese Dios conoce su vida, y cuando habla ese Dios de la vida suya, habla con el conocimiento que usted no tiene de usted mismo. Gloria a Dios. Y eso se llama ¿cómo? Conciencia. Eso es conciencia. Dios hablando dentro de nosotros en el momento en que silenciamos todos los intereses de este mundo y nos acercamos a Él para visualizar algo totalmente nuevo, totalmente distinto, entender el secreto de la demanda de Él para la vida nuestra, que no es el común. Esto no es una fábrica para hacer cosas idénticas. Esto es un territorio donde Dios se expresa en la vida personal de cada quien y le habla a cada quien según su necesidad. Pero ese hombre, esa mujer, necesita hacer el trabajo religioso y la iglesia lo guía en eso, de ir creando profundidad, como hizo Jetro con Moisés, de llevarlo a una experiencia más profunda. Esa fue la iglesia en la que creció Moisés. Al lado de Jetro desarrolló espiritualidad, desarrolló sensibilidad espiritual y pudo él ir descubriendo secretos de una relación con Dios que era milenaria en ellos, venía de sus antepasados, de muchos siglos atrás.
antepasados que lo conocían a él, y ese Dios que trató con sus antepasados está tratando personalmente con él. Aleluya. El Dios que le habló a Jesús es el Dios que le está hablando a ustedes. Si usted abre los oídos, escuchará la voz de Dios como la escuchó Jesús. Es escandaloso. Eso es escandaloso. Y esa es nuestra espiritualidad. Por eso, el texto que leíamos al comienzo del culto, Jeremías, ¿qué? 31. Jeremías previo a la tragedia de la destrucción por los babilonios, está diciéndole a ese pueblo lo que viene, demostrando Dios que ya tiene la humanidad capacidad, y la iban a tener los israelitas después del cautiverio, para experimentar una nueva forma de encuentro con Dios, una nueva práctica religiosa, donde ellos no tendrían necesidad de un templo donde hicieran un sacrificio formal, sino solo precisaban de disponerse espiritualmente, de ordenar su vida en los términos espirituales, para darse la oportunidad de escuchar a Dios como Dios quería hablarles en esa época, en ese momento, en esa condición de su historia, en esas posibilidades de sus existencias. Entonces, vean ustedes que en el texto Dios promete un nuevo pacto. Fíjense que el primer pacto se hizo ¿en dónde? En Sinaí, ya lo hablamos. El pacto en Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés. Ahora hay un nuevo pacto. Y miren ustedes que comienza a tocar una cosa que es importantísima en la espiritualidad: la responsabilidad personal de cada quien. Si yo estoy oyendo la voz de Dios en mí, si Dios está tratando conmigo a través de mi conciencia, si Dios me está hablando a la necesidad que yo tengo, yo no puedo justificarme diciendo, es que yo no logro hacer las cosas como el otro las hace, yo no logro entender las cosas como el otro las entiende, porque el trato de Dios es con cada uno, a pesar de que lo hace en medio de la comunidad. Dios valora el interés comunitario, y la iglesia es definitiva como comunidad, y lo estamos trabajando en las dominicales, pero es importante entender que la responsabilidad es personal. ¿Me están oyendo? La responsabilidad es personal. Si yo en mi época de niño yo dijera, es que mi papá y mi mamá, los niños no lo dicen, pero si tuviera la habilidad de decir eso, mi papá y mi mamá son los culpables de que yo esté en estas y en estas condiciones, pues razón tendría. Porque mi papá y mi mamá eran los responsables míos. Pero si yo llego a los 18 años, si yo llego a los 20 años, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50 años, y yo todavía estoy diciendo, la desgracia mía fueron mis padres. ¿Me están oyendo? La desgracia mía fueron mis padres. Que yo a mis 20 años diga que yo soy infeliz por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá. Si yo he crecido lo suficiente espiritualmente, si he profundizado, Dios me va a decir, no señor, el asunto ahora es tuyo. Eres el único responsable.
Y si te vas a perder, te pierdes tú. Y si vas a destruir tu vida, la destruyes tú bajo tu responsabilidad. Tus padres hicieron lo suyo y ellos responderán a Dios por lo suyo. Pero en este instante, tú ya no puedes justificarte con los equívocos de los demás porque tu responsabilidad es personal debido a que yo estoy tratando personalmente contigo. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? A estas alturas, si vamos a entender la espiritualidad de manera válida, si yo sufrí violencia y abuso en mi infancia, y yo con 30, 40 años esté diciendo que soy una persona desgraciada, una persona condenada a una tragedia existencial por culpa de eso que me pasó en la infancia, si yo llegara a profundizar lo suficiente, Dios me diría, ¿y qué tiene que ver eso? Eso que pasó y lo que te hicieron personas malas en ese tiempo, con lo que ahora estás viviendo. Lo que ahora estás viviendo es de tu responsabilidad. Eso quedó atrás. Pero eso me impactó, pero eso me traumatizó. Pues estás en la edad de liberarte de tu trauma, porque yo te doy razones distintas y te sostengo con un criterio que está muy por encima de tu trauma. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Ese cuento de una eternidad del trauma, ese cuento de que yo tengo que vivir agobiado toda mi vida, porque me pasó esto y me pasó lo otro. Hermanos míos, en los territorios del desarrollo espiritual, en los territorios del crecimiento y de la profundización de la vida, eso ya no tiene sentido. Yo no soy el sujeto de aquel acontecimiento. Yo no soy el objeto de esas cosas que pasaron. Yo soy ahora una persona que está recibiendo un mensaje renovado todos los días de Dios que me dice: tú tienes un futuro muy distinto de tu pasado si me prestas atención a la conducción que yo quiero darle a tu vida. Tu actitud de sostenerte bajo los efectos de un trauma está jugando a ser un manejo altivo, soberbio, pretendiendo que es tan grave lo que te ha pasado que no hay manera de cambiar las cosas, y le estás diciendo a eso al Dios que te creó y al Dios que tiene propósitos maravillosos con la vida tuya. A mí no me vengas con cuentos. Despierta, reacciona, replantea tu vida, porque tengo razones nuevas para sostenerte. Gloria a Dios. Escuchen, hermanos míos. El poder del pasado es un poder que nosotros le damos vigencia porque no sabemos escuchar hoy lo que el hoy de Dios nos dice. Hoy Dios tiene razones que superan las condiciones en las cuales nosotros terminamos sometidos bajo el dominio y el poder de fuerzas extrañas. Los israelitas vivieron más de 400 años esclavos del pueblo de Egipto y solo necesitaron 40 años para que Dios les trabajara la mente y los liberara de su cautiverio. ¿Me están oyendo lo que digo? 40 años. Usted podrá decir, pero no se dio de la noche a la mañana. No se podía dar, porque necesitaban tiempo para profundizar. Usted necesita tiempo para profundizar. Si sus traumas todavía le están dominando la vida, si todavía lo sostienen en cautiverio, si todavía usted está viviendo de las cosas feas que le pasaron hace muchos años, lo que le está pidiendo Dios es que profundice un poquito más, porque Él tiene cosas nuevas que decirle, para que usted escuche una voz que le dé fortaleza y le dé razones tan claras que eso de atrás quede en un pasado sin sentido, como quedó el momento cumbre del profeta Elías en el Monte Carmelo. Quedó a la saga, quedó allá atrás, quedó como algo insignificante, como algo que no tiene poder frente a la nueva experiencia de Elías con Dios en el monte Horeb. Estamos viviendo del pasado demasiado.
Tanta nostalgia, hermanos míos, tanta nostalgia. Ese deseo de que el pasado vuelva. Hermano, el pasado no vuelve. Nunca va a volver. Y usted no hará más ejercicio que recrearlo en la cabeza suya, darle vueltas y vueltas y vueltas para sentirse peor cada vez en su presente. El Dios que está hablando ya a la mente suya. El Dios que se está expresando dentro de usted y que si usted profundiza un poquito lo va a escuchar bien. Le estará diciendo, tu mejor tiempo viene mañana. Prepárate. Yo quiero formarte para tu mañana, no para el ayer que no sirve, ya no vuelve, ya no alcanza, no resuelve nada. Comienza a construir tu vida con visiones claras de tus posibilidades hacia adelante. Y esa perspectiva es el nuevo pacto. Oigan lo que dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel, la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, está hablando de la tragedia, de lo que vendría. Trastornar y perder, afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. En aquellos días, miren, el principio de responsabilidad personal. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Recuerden que era una idea tradicional, cultural de Israel. Comer uvas agrias producía inflamación de encías, dañaba las encías. La dentera era inflamación de las encías y las encías inflamadas sacaban los dientes, es decir, terminaban afectando la dentadura. Entonces, el dicho era, los papás se comieron las uvas agrias y la dentera le dio a los hijos. El cuento de que los hijos tienen que llevar el peso de los pecados de los padres. Por eso cuando ustedes les hablen de pecados generacionales, que ustedes les digan, es que usted está pagando la culpa de su tatarabuelo, que era un hechicero, que era una persona así, una persona así, diga mentiroso. Ese principio no es bíblico. ¿Por qué? Porque el pecado de mi tatarabuelo no me cobija a mí. El problema era el de él, no el mío. De modo que usted no me ponga el peso de responsabilidades que no tienen que ver conmigo. Como tampoco yo me puedo disculpar diciendo, es que yo soy así por mi papá. El único responsable soy yo. Está claro la demanda de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese es el efecto de la conciencia dentro de nosotros. Si yo tengo una conciencia que me está hablando, yo no tengo cómo estar justificando los errores míos por cosas de lo que no me dieron o lo que me dieron ayer. Porque la conciencia me está hablando con una voz nueva todos los días, con razones nuevas, con la claridad objetiva respecto de mi vida, de modo que mi conciencia no me permite engañarme a mí mismo. Yo tengo que aceptar que he sido desidioso, que he sido un irresponsable, que he sido una persona descomprometida con los valores, que he jugado con mi propia vida. Esa es mi responsabilidad, no mi papá, que pudo cometer 100,000 errores. Pero lo que me tiene aquí, en esta condición de decadencia, son mis propias decisiones, posturas, mis propias creencias, mis propios argumentos. ¿Está claro? Entonces dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Ya? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice, miren cómo explica el texto lo que ya les decía antes. No como el pacto que hice con sus padres el día que
tomé su mano como un niñito, lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Sí, lo hice así, llevándolos paso a paso, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, yo me comporté como una persona que respondió por ellos, y ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué? Porque no hubo profundidad en ninguna especie, no hubo capacidad para interpretar las cosas desde adentro. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Escuchen, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. ¿Cómo hace eso Dios? ¿Cómo hace eso Dios? No que nosotros nos aprendamos la ley de memoria. Ese era el argumento ingenuo del pueblo de Israel. Repita, 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 y está bien, sirve, se asimila un poco. Y eso sirve en una mente básica. Pero cuando la vida demanda mucho más, eso no alcanza. Lo que le está pidiendo es más profundidad, madurez. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, en su disposición, en su interés. Hablaré a su corazón. Fíjese que en el Antiguo Testamento la palabra corazón siempre se empleó para designar la conciencia. Les hablaré a través de su conciencia, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Dónde está el nuevo pacto? Dentro de cada quien, en el interior de la persona. Ese es el principio espiritual de la fe judeo-cristiana. Todo comienza en el corazón mío. Y si yo no llego a la profundidad para leer allí, para descubrir allí el secreto de una verdad de Dios, yo podré emocionarme muchas veces, podré impresionarme, podré decir cosas que sé de memoria de la religión, pero me quedaré corto cuando las experiencias me demanden, porque la profundidad de mi conocimiento tendrá que ver con lo que venga del interior mío. ¿Ya? Cuando Jesús habló con aquellos que estaban en la celebración de la fiesta en Israel, y estaba viéndole la cara de frustración a la gente que estaba terminando la festividad y nada había pasado, Él se puso en pie en medio de la multitud y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, si esta celebración no les ha resuelto su demanda espiritual, venga a mí, acérquese a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Es desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. De su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y esto dijo, hablando del Espíritu que habían de recibir los creyentes. ¿Ya? Fíjense ustedes que la experiencia del Espíritu es una experiencia de profundidad. Es decir, el Espíritu no lo experimenta alguien que vive en superficie. La experiencia del Espíritu es lo que llega como consecuencia después de que usted creció tanto hacia adentro que logró abrir la puerta para que del reino de Dios viniera toda esa fuerza de Dios para inundarlo. La experiencia del Espíritu es experiencia de profundidad, la verdadera experiencia. No la experiencia reducida a la glosolalia, al simplemente hablar, expresiones que pueden ser lenguas, y si no es experiencia del Espíritu, no son lenguas. ¿Ya? La experiencia del Espíritu es una cosa que viene desde adentro, tocándonos la vida, afectándonos la vida,
y surge como una corriente viva que nos sostiene vigentes para vida eterna. Entiendan eso, hermanos. Es cosa de conciencia, es cosa de profundidad, es de crecimiento interior. ¿Ha quedado clara la idea? Hay que buscar eso, hay que trabajarlo, hay que hacer que nuestra religión nos guíe a ese tipo de experiencias. Que hoy nosotros podamos vivir de una manera tal que Dios nos diga cosas que son las que precisamos para esos momentos existenciales nuestros que nadie más puede entender en nosotros como Dios lo entiende. ¿Ya? Hay cosas que usted está viviendo que me gustaría entenderlas, pero yo sé que no podré jamás, pero Dios ya sabe todo eso. Y hace mucho tiempo Dios le está tratando de hablar y decir, mire, eso no se maneja así, problemas como el suyo no se manejan así, su situación se maneja de esta forma. Dios está hablando y usted no escucha, porque usted debe profundizar un poquito más. Elías profundizó y de un hombre que le dijo a Dios, quiero morirme, mátame porque yo quiero morirme, aparece un hombre renovado que va recreando la religión de Israel. Por eso los grandes forjadores de la religión de Israel son los que se encuentran con Jesús en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, y le dicen a Jesús, dándole fortaleza para ese último momento que era el Calvario. Están hablando con él, dice el texto evangélico, sobre su próxima partida. Así dice el texto. Hablan con él mencionándole cosas referentes a su próxima partida, confortándolo, fortaleciéndolo, llenándolo de razones. Está la experiencia de Israel resumada, no resumida, sino resumada en Moisés y Elías, aportándosele a Jesús para que enfrente la tragedia del Calvario. ¿Y cuánto de eso llegará a la vida suya para que usted enfrente sus situaciones duras? ¿Cuántas voces llegarán de parte de Dios a usted hablándole, diciéndole, eso se maneja así? Los hombres de Dios, las mujeres de Dios actuamos así. No le tenga miedo a eso porque eso pasa, eso no es tan grave. La experiencia milenaria de la fe cristiana vendrá a usted en la voz de Cristo, en la voz de Pablo, y no digo formalmente, entiendan, en la voz de muchos hombres y mujeres que a lo largo de siglos han vivido esta condición, porque nosotros estamos unidos a esa comunidad que ha existido por todo este tiempo, y esa comunidad está hablándonos a la conciencia, a la sensibilidad nuestra. ¿Ha quedado clara la idea? Pónganse de pie, por favor. Estoy buscando fortalecer el principio. ¿Por qué? Allí en el material ustedes van a tener textos que los pueden estudiar y los vamos a estudiar. En cada una de las iglesias pueden hacer eso. Ya hay iglesias aquí presentes en la reunión. Ir estudiando esos textos para descubrir cómo los textos directamente a nosotros nos hablan de la conciencia. Pero yo quiero que entiendan el espíritu de esto. ¿A dónde nos está guiando? ¿Qué nos está pidiendo? Hermanos, somos muy elementales y superficiales, queriendo resolver las grandes demandas de la vida, sus profundas crisis existenciales, esas que la deprimen o lo deprimen. Usted nota que periódicamente usted se deprime y eso obedece a condiciones internas que usted no ha aprendido a manejarlas. ¿Ya? Usted entra en crisis de temores, de angustia. Vivimos con más frecuencia
la tragedia del dolor, ¿ya? Del pánico, de la soledad. La soledad golpea mucho en este tiempo y de una forma abrumadora. Y nosotros no resolvemos eso a punta de sustancias químicas solamente, no son malas, son una bendición de Dios. ¿Ya? Soy un médico y agradezco a Dios por las medicinas. Pero las soluciones de fondo tienen que venir del fondo. Es decir, más profundo que ese territorio en el que usted vive, hay un poder de Dios que si emergiera, lo levantaría a usted de cualquier situación. Por debajo de eso que usted está viviendo ahora, hay un nivel de profundidad, de claridad, de razones, de argumentos, de sensibilidad, que si saliera de allá hacia el lugar de su dolor y de su angustia, usted descubriría que eso lo resolvería en par patadas. ¿Por qué? Porque es una fuerza poderosa que viene de Dios, desde el interior de la vida suya. Si usted quiere resolver eso buscando la superficie, ya nada encuentra. A veces exageramos la búsqueda de respuestas en un consejo. Y el consejo es bueno cuando necesitamos cambiar posturas. Pero a veces el consejo nos guía a un cambio de actitud espiritual y ese es el paso que no damos. ¿Ve? Ese es el paso que no damos. En el nombre del Señor los conmino a que busquemos caminos de profundización en nuestra experiencia espiritual. Y usted me dirá después, pastor, ¿y eso cómo se hace? Entonces la iglesia lo va a guiar. Pero interésese por esto, porque aquí comienzan a resolverse realmente todos sus problemas. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado. Gracias por lo que nos has dicho, por el trato que nos das, la sensibilidad que despiertas en nosotros, las respuestas que quieres forjar en la vida nuestra, las posibilidades que nos das de ir encontrando soluciones a todas las demandas profundas de la vida nuestra. Ayúdanos, Señor, en todo esto a crecer lo suficiente, a ir dando la medida que necesitamos dar para ir encontrando soluciones de fondo a las condiciones de exigencia de la vida nuestra. En el nombre de Jesucristo te presento a mis hermanos en todos los lugares que están presentes, Señor. Ayúdalos a todos, Señor, a desarrollar esta sensibilidad, esta disposición. Genera esta actitud de cambio, Señor, en lo religioso, en la práctica existencial. Ayúdanos a dar la medida para dar con las grandes soluciones que tú tienes para la vida nuestra. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén, amén, amén. Su conciencia hace años lo está gritando. Hace años. Esa conciencia suya no sale del consultorio del otorrino, porque todo el tiempo está sufriendo de la garganta. Habla mucho, grita mucho y usted no lo escucha. ¿No? Usted no lo escucha. ¿No? Es tiempo de profundizar un poquito más. Solo necesitará que sea un silencio apacible y delicado para que usted escuche la voz de su conciencia, susurrarle al oído y decirle las cosas que usted necesita. ¿Está claro? ¿Sí tiene sentido eso? Espero que sí. Que Dios nos ayude. Y aquí nos vamos a encontrar a las 2:30.